Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. El cielo premia la diligencia. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de Lord Merlin 3. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 71. Señora Tsunade, ¿qué debemos hacer ahora? Shizune miró a la mujer madura a su lado. Sus ojos se posaron brevemente en el pecho de Tsunade antes de bajar inconscientemente a los suyos. Incluso disfrazada, la transformación de Lady Tsunade le había dado una figura demasiado atractiva. Era injusto. En ese momento, Tsunade usaba una técnica de transformación, adoptando la apariencia de la hermana mayor de Shizune. Su rostro real era demasiado reconocible como para que pudiera moverse con seguridad. La propia Shizune era sobrina de Kato Dan, el difunto amante de Tsunade. Desde que Tsunade desarrolló hemofobia, la había acogido como discípula, tanto por compañía como para transmitirle sus conocimientos médicos. En cuanto a por qué Tsunade abandonó Konoha, ya sea por la muerte de sus seres queridos o por la oscuridad que supuraba en la aldea, solo Tsunade misma podía decirlo con certeza. Lo que era seguro era que, sin nada que la atara allí, decidió alejarse de la tierra que tanto dolor le había traído. No te preocupes, respondió Tsunade con calma y expresión firme. ¿No dijo esa persona que nos organizaría algo pronto? ¿Y tú, no te estás divirtiendo ya demasiado? Sus palabras fueron cortantes, y su mirada de reojo hizo que Shizune se estremeciera. La crema aún se pegaba a las yemas de los dedos de Shizune, delatando su placer culpable. La organización Paraguas valoraba mucho el talento, y en el momento en que Tsunade y Shizune llegaron, sus habilidades inmediatamente llamaron la atención del líder de la sucursal local. Para cubrir sus huellas, los dos habían inventado una historia de fondo. Su familia era de la Tierra de los Ríos, y hace mucho tiempo su madre había salvado a un ninja médico de la Tierra de los Remolinos, quien en gratitud les dejó varias técnicas de ninjutsu médico. Aunque la historia estaba llena de lagunas, era plausible. Después de todo, los supervivientes de la destruida Tierra de los Remolinos se habían dispersado por el mundo shinobi, y no era raro que los ninjas errantes adquirieran técnicas y forjaran nuevos caminos. Jeje, señora Tsunade, la comida aquí es demasiado buena, admitió Shizune, con las mejillas ligeramente rojas. En realidad, los años que pasaron al lado de Tsunade habían perdido la mayor parte de su dinero en apuestas, y las comidas solían ser, en el mejor de los casos, sencillas. Incluso cuando encontraban exquisiteces, no eran nada comparados con los platos que ahora ofrecía la organización Paraguas. La llegada de Naruto trajo más que una nueva ideología. También trajo prosperidad mediante la innovación, incluida la alimentación. Y la alimentación era más que un lujo. Era una industria. Al fin y al cabo, la gente no podía vivir sin lo esencial: comida, ropa, vivienda y transporte. Mientras Tsunade y Shizune hablaban, una voz de pánico atravesó el patio. Señora Shizune. Necesitamos su ayuda. Un hombre de unos 30 años corrió hacia ellos, con el sudor corriéndole por el rostro. ¿Qué pasó? Preguntó Shizune de inmediato, con la preocupación reflejada en su rostro. Es el viejo Sen, jadeó el hombre. Tiene el brazo roto y las entrañas gravemente heridas. Si fuera algo menor, no le molestaríamos, pero esto, basta. No pierdas tiempo en explicaciones. Entenderemos la situación cuando lleguemos. Salvarlo es lo primero. Shizune lo interrumpió con firmeza. En los últimos días, había ofrecido ayuda médica ocasionalmente a los aldeanos, prometiendo que cualquier herido podría acudir a ella. No esperaba que algo tan grave ocurriera tan pronto. Los que ella atendió eran ciudadanos comunes, hombres y mujeres recién reclutados en la organización Paraguas. Trabajaban bajo su rama comercial, la compañía Umbrella. En el mundo shinobi, las compañías y los sindicatos mercantiles no eran desconocidos. La compañía Gato, que una vez aterrorizó el país de las olas, era un claro ejemplo. Ahora, Shizune siguió al hombre frenético mientras la conducía al lugar donde el viejo Sen se había derrumbado. En el camino, el hombre se presentó.
Me llamo Yamamoto, sin apellido. El viejo Zen trabajaba para la compañía Umbrella. El sueldo era bueno, e incluso las horas extras tenían bonificaciones. Para alguien que solía luchar a diario, significaba muchísimo para él. El rostro de Yamamoto se retorció de culpa mientras continuaba. Trabajó duro, demasiado. Nunca descansó lo suficiente. Hoy, mientras estaba en el puente, se desmayó de repente. Cayó antes de que nadie pudiera atraparlo. En cuanto al viejo Zen, su verdadero nombre había caído en el olvido hacía tiempo. Los aldeanos simplemente lo llamaban así por costumbre y cariño. Como la escena no estaba lejos, Shizune y el aldeano llegaron rápidamente. Ya se había reunido una multitud, con voces que se alzaban presas del pánico. Todos, retrocedan. No lo acorralen, dejen que circule el aire. Gritó Shizune con firmeza. Rápido. Escuchen a Lady Shizune, apártense. Repitió alguien. Al reconocer a Shizune como una kunoichi, los aldeanos obedecieron inmediatamente, alejándose para darle espacio. Shizune se arrodilló junto al hombre herido. Parecía tener unos 50 años y yacía en un charco de sangre. Respiraba con dificultad. Sin dudarlo, comenzó el tratamiento. Primero, le colocó el brazo roto y luego presionó sus manos brillantes contra él, usando la técnica de la palma mística para reconectar los huesos. Pero frunció aún más el ceño. Los órganos internos del hombre estaban dañados y los coágulos de sangre obstruían la circulación. Shizune formó rápidamente sellos manuales e invocó un bisturí de chakra, que le cortó el pecho con precisión quirúrgica. Para evitar un shock o un movimiento repentino, paralizó la mitad de su cuerpo con chakra controlado, adormeciéndolo por completo. Para una estudiante entrenada por la propia Tsunade, tales lesiones eran manejables. Sus manos se movían con firmeza, cada incisión y sello practicados y precisos. En poco tiempo, la herida fue suturada y estabilizada. Los espectadores miraban con los ojos muy abiertos y deslumbrados. No me extraña que la llamen niña, susurró alguien con asombro en su voz. A medida que la respiración del anciano se normalizaba, el alivio se extendió entre la multitud. Sus rostros ansiosos se suavizaron con gratitud. Shizune se permitió una pequeña sonrisa. Quizás esto, salvar vidas, fue la razón por la que eligió seguir el camino de una ninja médica. No muy lejos, Tsunade se apoyaba en un árbol, observando con una leve sonrisa. En esos pocos días, había aprendido mucho sobre la gente bajo la organización Paraguas. La mayoría eran aldeanos empobrecidos, algunos con habilidades básicas, otros solo capaces de trabajos manuales, pero todos recibían salarios decentes. Para la gente común, su salario era generoso. ¿Este paraguas realmente estaba destinado a ser un paraguas para el pueblo? Su curiosidad se intensificó. Sacó un pergamino de su manga y recuperó el folleto que se entregaba a todos los nuevos reclutas. En la portada, en negrita se puede leer: Ideología Paraguas. Lo abrió. La primera línea la impactó de inmediato. La práctica es el único criterio para comprobar la verdad. Otro. La ciencia y la tecnología son las principales fuerzas productivas. Algunas frases fueron marcadas con énfasis. El agua puede llevar un barco, pero también puede volcarlo. La paz es la base de la prosperidad. En el interior había parábolas breves, pero cada línea tenía un peso que la hizo detenerse. Lo que más la sorprendió fueron las citas. Cada frase terminaba con la misma nota. Naru dice. ¿Quién era este Naru? ¿Creó esta ideología? Tsunade entrecerró los ojos. Un pasaje en particular la conmocionó. La guerra no nace del odio. Su raíz reside en la distribución desigual de intereses. Las palabras la atravesaron como un rayo. Se quedó paralizada, aturdida, y luego bajó lentamente el libro, con la mente acelerada. Con sus años de experiencia, comprendió de inmediato la verdad de esa afirmación. El odio solía ser una consecuencia, pero el poder, la riqueza y los recursos, esas eran las verdaderas chispas de la guerra. El texto se expandió aún más. Las naciones del mundo, sus ideologías contrapuestas y la desigualdad de recursos. Donde un país prosperaba, otro sufría escasez, sembrando inevitablemente las semillas del conflicto. Pero si el mundo estuviera unido, si solo hubiera una nación, los recursos podrían distribuirse equitativamente, no ser acaparados por unos y negados a otros. El libro se le escapó de las manos a Tsunade y aterrizó pesadamente contra la tierra. ¿Creía realmente la autora que el sistema de un país, una aldea de su abuelo Ashirama era defectuoso? Le temblaba la mano, pero se agachó y la recogió. Sus ojos escudriñaban con más rapidez, con más urgencia. Leyó todo el día.
Cada página desafiaba sus convicciones, incluso sacudiendo los cimientos del propio sistema Shinobi. Tsunade y Shizune habían sido clasificadas como talentos de nivel azul, y se les había aplicado una versión más avanzada del manual de la ideología paraguas. A diferencia de las versiones básicas, esta introducía conceptos relacionados con los propios Shinobi. Una línea impactó profundamente a Tsunade. El ninjutsu tiene su origen en la vida y en la guerra. Si se puede usar en la batalla, también se puede usar en la vida diaria. Incluso contenía una técnica. La técnica de giro de tierra, un jutsu agrícola diseñado para facilitar la agricultura. Junto a ella, un método para extraer chakra para uso básico. El corazón de Tsunade latía con fuerza. ¿Cuál era el verdadero objetivo de Umbrella? ¿Tenían la intención de hacer público el cultivo de chakras para todos? NNN capítulo 72. En los últimos días, Tsunade había estado completamente absorta en el libro Umbrella Ideology, tanto que incluso había dejado de apostar. Esto sorprendió a Shizune hasta el fondo. Lady Tsunade, quien no podía pasar un día sin sentirse inquieta a menos que apostara, ahora pasaba días enteros enterrada en un libro. Y no cualquier libro. Era el mismo manual que habían recibido cuando se unieron a la organización Paraguas. De ninguna manera, la propia Shizune se había unido solo porque Tsunade la había arrastrado, y apenas había hojeado ese libro. ¿Podría ser que esta organización ya le hubiera lavado el cerebro a Tsunade? Había oído rumores de sectas que lavaban el cerebro a la gente. ¿Podría la llamada organización Paraguas ser realmente algo tan peligroso? Su preocupación aumentaba cuanto más observaba. El comportamiento de Tsunade era demasiado anormal. Señora Tsunade, ¿está bien? Shizune se acercó con cuidado. En una mesa ordenada, Tsunade estaba sentada con la cabeza erguida y sus ojos dorados fijos en el texto. Su belleza era tan impactante como siempre, pero a Shizune, su expresión le resultaba extraña. Las yemas de los dedos de Tsunade rozaron el papel, pasando página con deliberada calma. Ya había leído este libro varias veces en tan solo unos días, y cada vez parecía extraerle un nuevo significado. Shizune dudó, luego habló de nuevo, más suave esta vez mientras se inclinaba más cerca. Señorita Tsunade, ¿de verdad está bien? A tal distancia, hasta un ciego notaría su presencia. Tsunade parpadeó y levantó la cabeza de repente. Oh, Shizune. ¿Qué pasa? Señalando el libro, Shizune frunció el ceño. Señora Tsunade, ha estado leyendo esto una y otra vez durante días, siento que esta organización podría ser un poco extraña. Tsunade se quedó paralizada y luego observó la expresión de Shizune. En un instante, comprendió lo que pensaba su asistente. Pequeña niña, dijo Tsunade con una mirada fingida, no creerás realmente que me han lavado el cerebro, ¿verdad? Claro que no. Shizune agitó las manos frenéticamente, pero su mirada culpable la delató. Tsunade puso los ojos en blanco. Shizune, léelo tú mismo. Lo entenderás. Siento que este es el camino que mi abuelo siempre buscó. Sus labios se curvaron en una rara y pensativa sonrisa. Las cosas se están poniendo cada vez más interesantes. Estoy deseando conocer a la persona capaz de idear una teoría tan revolucionaria. Esto es pacifismo de verdad. Con su perspectiva ampliada, Tsunade pudo sentir cómo las ideas del libro podían cautivar a cualquiera que anhelara la paz, tal vez incluso impulsarlos a dedicar toda su vida a ella. Algunas de las teorías fueron revolucionarias. Especialmente la idea: si no hay valor, entonces crea valor. Los recursos no solo debían extraerse de la naturaleza, sino que podían generarse. Una asignación adecuada de recursos podía unir a las personas, creando una unidad mucho más fuerte que la coerción. El texto explicaba detalladamente cómo se creaba valor y por qué era importante. Cada persona tenía su propio valor, y su grado dependía de sí misma. Tsunade pensó en el campo de batalla. Un solo ninja médico podía salvar docenas de vidas. Por eso luchó una vez para incluir ninjas médicos en cada escuadrón. Pero el libro profundizó en esos conceptos mucho más allá de lo que ella había imaginado. También argumentó que los recursos solían estar monopolizados por unos pocos. Solo abriendo el acceso se podía liberar el verdadero valor. Sin embargo, dicha libertad siempre se veía obstaculizada. Problemas sencillos, pero profundos. Suficientes para dejar a una persona común reflexionando durante días. Tsunade cerró el libro con silencioso respeto. La ideología del paraguas fue verdaderamente notable. ¿De verdad es tan asombroso? Preguntó finalmente Shizune, sin poder ocultar su incredulidad. Lo es, dijo Tsunade con firmeza.
Esta podría ser la política de paz que mi abuelo, el primer Hokage, siempre buscó. Para Shizune, semejante elogio era asombroso. Que Tsunade apoyara algo con tanto entusiasmo era casi impensable. Tal vez, debería leerlo también, pensó de mala gana. Mientras tanto, en Konoha, Naruto no tenía ni idea de que Tsunade ya se había unido a la organización Paraguas y ahora la elogiaba con tanta vehemencia. De haberlo sabido, se habría alegrado. Después de todo, Tsunade era un activo de primer nivel, una maestra de nivel Kage y alguien con enorme influencia en el país del fuego. No la llamaban Tsunade por nada. Pasó el tiempo y la fuerza de Hinata continuó creciendo. Naruto no necesitaba que ella fuera abrumadoramente poderosa, pero quería asegurarse de que no sufriera en el clan Iga. Como mínimo, tenía que superar a Hanabi. Así, los ancianos de la casa principal dejarían de insistir en la debilidad de Hinata. En ese momento ella estaba entrenando con Neji. Pero la Hinata que tenía ante él ya no era la tímida chica de antes. Su defensa fluía con precisión y estructura. Había comenzado a incorporar los principios del Taiki a su puño suave, creando un nuevo estilo único y propio. La fuerza de Neji también había mejorado considerablemente. Habiendo comprendido parte de la verdadera esencia del Taiki, cada movimiento que realizaba ahora poseía un equilibrio de dureza y suavidad, claramente definido y preciso. Cuando un Iga aprende puño suave por primera vez, es fácil volverse demasiado rígido, lo que provoca que sus golpes se rompan bajo presión. Solo después de alcanzar cierto nivel de maestría se puede encarnar verdaderamente la armonía de suavidad y dureza del puño suave, donde cada golpe puede liberarse o retraerse libremente. Neji ya se había acercado a ese reino, logrando resultados que la mayoría de los Iga necesitarían décadas para alcanzar. Por supuesto, gran parte de esto fue gracias a la guía de Naruto, aunque el propio genio de Neji no podía ignorarse. Incluso ahora, su fuerza superaba con creces la de Hinata. Sin embargo, por el bien de su entrenamiento, Neji se reprimió deliberadamente. Aún así, la defensa de Hinata lo dejó atónito. Ya podía enfrentarse a oponentes de su nivel con facilidad, incluso rivalizando con la defensa del propio Kaiten. Y esto sin adentrarse por completo en el reino más profundo del Taiki. Si Hinata pudiera algún día alcanzar el mismo nivel de comprensión que Naruto tenía de los profundos principios del Taiki, su defensa sería casi inquebrantable. Solo una fuerza bruta abrumadora, o el agotamiento de su chakra y resistencia, permitiría a un oponente romperla de frente. Este estilo fue uno que Naruto había diseñado específicamente para Hinata, combinando la defensa fluida del Taiki con sus técnicas de puño suave para crear un método perfectamente adaptado a ella. Tras un breve combate, Hinata ya jadeaba, con el chakra casi agotado. Neji, mientras tanto, mantuvo la compostura, aún con mucha fuerza de reserva. A partir de entonces, Hinata solía entrenar bajo la guía de Naruto, y ocasionalmente entrenaba con Neji para perfeccionar sus habilidades. El poder actual de Neji ya era comparable al de un Chunin común. Solo le faltaba la experiencia en el campo de batalla que solo las luchas a vida o muerte podían forjar. Y solo tenía 11 años. No muy diferente de cómo era Shisui a esa edad. Pensando en Shisui, Naruto sentía cada vez más que salvarlo en aquel entonces había sido la decisión correcta. Shisui simplemente se había dejado influenciar demasiado fácilmente. No importaba quién lo hiciera, carecía de la solidez para resistir. Pero Shisui no era tonto. Simplemente había pasado por alto ciertas verdades y tenía algunos puntos ciegos. Ahora, esas debilidades se estaban desvaneciendo. Su fuerza había crecido enormemente, y su comprensión de la política y del panorama general también se había profundizado. NNN capítulo 73. En estos días, Igayashi estaba profundamente sorprendido por la transformación de Hinata, especialmente por sus cambios en la batalla. Sus golpes, antes suaves y vacilantes, ahora tenían una nueva fuerza. En el pasado, la timidez de Hinata la había limitado. Y así, como su padre y líder del clan, solo podía presionarla con exigencias más estrictas, pero por mucho que la instara, ella carecía del espíritu de lucha necesario. Su puño suave carecía de firmeza, y fluía con solo suavidad. Ni siquiera pudo derrotar a Hanabi, 5 años menor que ella. Pero últimamente, el entrenamiento de Hinata se había vuelto más intenso. Incluso sus entrenamientos con Hanabi se habían vuelto serios. Aunque seguía luchando a la defensiva, su nuevo estilo sorprendió incluso a Ieyasu. A primera vista, se parecía al puño suave, pero sus movimientos tenían un ritmo extraño, misterioso y elusivo. Hanabi a menudo se veía arrastrada, como si estuviera atrapada en arenas movedizas.
Por mucho que se esforzara, Hinata marcaba el ritmo del encuentro. Lo que más sorprendió a Yashi fue que la técnica de Hinata, aunque tenía sus raíces en el puño suave de los Iga, claramente tenía rastros de otro estilo completamente diferente. ¿Podría ser que Hinata hubiera creado una nueva forma de puño suave por su cuenta? Al poco tiempo, Hanabi estaba empapado en sudor. Basta, basta. La hermana mayor me está engañando. Es tan escurridiza como una locha. Ni siquiera puedo golpearla. Hanabi hizo un puchero, con los labios sobresaliendo en una protesta exagerada. La expresión severa de Yashi se suavizó un poco. Lo hiciste bien. Pero esta técnica del puño suave, ¿qué es? Ver a su padre, normalmente tan estricto, mostrar satisfacción hizo que el corazón de Hinata se estremeciera de alegría. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Pero su pregunta la dejó paralizada. Pensó en Naruto. Si su padre se enterara de que fue Naruto quien le enseñó, ¿lo culparía? ¿Le complicaría las cosas a Naruto-kun? Innumerables pensamientos pasaron por la mente de Hinata, pero al final bajó la mirada y dijo en voz baja. Yo, lo creé. Yashi sonrió levemente. Como se esperaba de mi hija. Sigue esforzándote. Hinata asintió rápidamente y el alivio inundó su pecho. Entonces Yashi se volvió hacia Hanabi, con un tono severo una vez más. Tú también, Hanabi. No te quedes atrás. Sin esperar su respuesta, se dio la vuelta y se fue. Hanabi le sacó la lengua mientras se alejaba. Cuando se fue, Hinata se inclinó y susurró. No hagas eso, Hanabi. Pero Hanabi solo infló sus mejillas y le hizo otra mueca a su hermana. Hinata no dijo nada, solo la miró con ojos gentiles y extendió la mano para alborotarle el cabello. Hermana mayor, ¿qué movimiento usaste? ¿Puedes enseñarme? Preguntó Hanabi de repente. Hinata se quedó paralizada. No esperaba que Hanabi estuviera tan ansiosa. Naruto-kun no le había prohibido enseñarlo, pero esta era su técnica. Debería preguntarle primero. Tendré que pensarlo. No estoy segura de poder enseñarlo bien, dijo Hinata vacilante. Los labios de Hanabi se torcieron en un puchero. HMPH. ¿Es porque tu cuñado no te deja enseñarme? ¿Qué estás diciendo? La cara de Hinata se puso roja como un tomate. Me pregunto quién estará siempre murmurando Naruto-kun mientras duerme, bromeó Hanabi, con sus ojos traviesos brillando. No lo sé. Hinata agitó las manos frenéticamente, con las mejillas ardiendo. La hermana mayor está avergonzada. Hanabi. El grito nervioso de Hinata hizo reír a Hanabi mientras corría a través del patio, con su hermana mayor persiguiéndola. Tras regresar a sus aposentos, el rostro de Yashi se ensombreció de nuevo. Suspiró profundamente. Hinata, un padre conoce mejor a su hija. La afirmación de Hinata de haber creado esa técnica era una mentira. Él la descifró fácilmente. Un estilo así, tan fluido y adaptable, no pudo inventarse en poco tiempo ni dominarse sin décadas de refinamiento. Y los movimientos de Hinata aún eran inmaduros, prueba de que la técnica aún no había alcanzado su máximo potencial. Ningún creador parecería jamás tan poco pulido. Además, Hinata había llegado tarde a casa estos últimos días. ¿Se encontraría con alguien para entrenar? Pero quien fuera del clan Iga podría poseer tal dominio de los principios del puño suave. Yashi frunció el ceño profundamente. Este misterio lo inquietaba. Aún así, mientras fortaleciera al clan, tal vez no fuera una amenaza. Sin embargo, para la seguridad de Hinata, eran necesarias precauciones. Invocando a un shinobi de la rama élite de la familia, Yashi dio su orden. Investiga las actividades recientes de Hinata. Infórmame de inmediato sobre cualquier cosa inusual. Sí, Yashi-sama. El ninja de la rama se inclinó sobre una rodilla antes de desaparecer en un borrón, dejando a Yashi solo con sus pensamientos. Dentro de la habitación, bajo la tenue luz de las velas, la sombra de una figura se extendía sobre el suelo de tatami. Un hombre con un chaleco Chunin se arrodilló respetuosamente sobre una rodilla. Informó con voz firme. La jefa del clan, Lady Hinata, ha estado pasando recientemente gran parte de su tiempo con Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke y Iga Neji, además de asistir a la academia. Interrogación de cierre. Yashi frunció el ceño. Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke. Y hasta su sobrino, Neji. Al pensar en Neji, un leve rastro de culpa cruzó el rostro severo de Yashi. ¿Pero por qué estarían esos tres juntos? A primera vista, parecían niños reunidos para jugar. Pero Yashi sabía que no era una simple coincidencia.
Uzumaki Naruto, el Jinchuriki del dragón de las 9 colas, era una de las figuras más importantes de toda la aldea. Uchiha Sasuke, el último heredero sobreviviente del clan Uchiha, tenía un estatus no menos sensible. Y Neji, aunque de la rama familiar, era hijo de su hermano, un prodigio, y ya el mejor de su clase. Por derecho, estaba un año por encima de Naruto y Sasuke. No había razón para que se juntaran. El ceño fruncido de Yashi se profundizó mientras pensaba en las implicaciones, tan perdido en sus pensamientos que no notó el brillo fugaz en los ojos de su subordinado. Detrás de las montañas, en un campo de entrenamiento aislado, Naruto, Sasuke y Neji estaban juntos, mientras Rogue Lee entrenaba rigurosamente con Gui Sensei a poca distancia. Los tres todavía estaban en medio de la discusión. Oye, Naruto, preguntó Neji, con un tono casual pero inquisitivo, ¿por qué crees que el señor Yashi envió a alguien a investigarnos? Naruto sonrió con complicidad. ¿No tienes ya la respuesta en tu corazón? Neji rió entre dientes y se frotó la nuca. Solo quería saber tu opinión. Desde que escapó temporalmente de la amenaza vinculante del sello del pájaro enjaulado, Neji se había vuelto notablemente más relajado, su antigua amargura se había atenuado en algo más ligero. ¿Es siquiera necesario analizarlo? Dijo Naruto encogiéndose de hombros. El repentino crecimiento de Hinata, su cambio en el estilo de lucha y esta forma desconocida de taijutsu, por supuesto que Yashi-sama sospecharía. Por cierto, presionó Neji, ¿cuál es tu verdadero objetivo al tomar el control de Igasuke? TCH. ¿No es obvio? Sasuke interrumpió fríamente antes de que Naruto pudiera responder. Ya andamos cortos de personal. Y lo que es más importante, el talento Iga es invaluable para el reconocimiento. El Byakugan cubre ángulos que el Sharingan no cubre. Aunque menospreciaba el linaje Iga en comparación con el de su propio clan, incluso Sasuke no podía negar el alcance superior del Byakugan y su capacidad de exploración. HMPH. Neji giró la cabeza con un resoplido frío. Él y Sasuke nunca se llevaron bien. Los comentarios mordaces se intercambiaban con la misma naturalidad con la que respiraban. Aún así, cuando importaba, Neji sabía que las palabras de Sasuke no eran infundadas. No se molestó en discutir más. Ya conocía las intenciones de Naruto. Solo quería oírlo decirlo sin rodeos. NNN capítulo 74. Últimamente la organización ha estado escasa de personal, especialmente en lo que respecta a especialistas en reconocimiento. Naruto se acarició la barbilla, inclinando la cabeza pensativo. Ah, cierto. Neji, ¿ya contactaste con los miembros de la rama familiar? Todavía no. Me preocupa alertarlos. Nadie puede garantizar que no nos expongan, respondió Neji, agitando la mano. Sus palabras eran totalmente ciertas, y Sasuke asintió. La existencia de Naruto era demasiado importante. En Konoha, eran como hombres que caminaban sobre hielo delgado, sin poder relajarse ni un instante. HMM. La precaución siempre es el camino correcto, dijo Naruto con tono pensativo. Neji, esto es lo que debes hacer. Primero atráelos, pero no reveles mi existencia. Luego, ponlos bajo nuestro control. Después, ayúdalos a liberarse del sello del pájaro enjaulado. Una vez hecho esto, envíalos a misiones a largo plazo fuera de la aldea para ayudar a Shisui y a los demás. Solo tendrán que regresar de vez en cuando. Las palabras de Naruto eran firmes y deliberadas. Neji guardó silencio, considerándolas con detenimiento. El plan parecía sensato. Bajo riesgo, alto control. La exposición se minimizaría. Si los exponían ahora, las cosas acabarían mal. Aunque él y Sasuke se habían esforzado al máximo en el entrenamiento, en el mejor de los casos, solo estaban al nivel de un Jonin promedio. En Konoha, los Jonin de ese calibre eran comunes. Sus limitaciones físicas aún los frenaban. En cuanto a Naruto, se desconocía su fuerza actual, pero ni siquiera él podía enfrentarse solo al poder combinado de Konoha. Por ahora, la ocultación era la clave de la supervivencia. La paciencia era la única salida. No hay problema, dijo finalmente Neji. Pero para evitar sospechas, solo puedo reclutar a 2 o 3 personas. Es suficiente. De todos modos, no necesitan estar en el frente, respondió Naruto asintiendo. Otro campo de entrenamiento, en ese momento, una energía verde irradió del cuerpo de Lee. Su fuerza vital surgió como un fuego abrasador. Ya había abierto la tercera puerta de las 8 puertas internas. Esta era la técnica prohibida de Taijutsu que le había transmitido Migui, la liberación de las 8 puertas. Peligrosa, sí.
Pero también un taijutsu que podía amplificar el poder a niveles aterradores. Había 8 puertas en total. Cada puerta abierta desbloqueaba un nuevo nivel de poder. La primera puerta, puerta de apertura, libera el límite cerebral, inundando el cuerpo de energía. La fuerza y la velocidad aumentan drásticamente. Técnicas como el loto frontal se hacen posibles. Una serie de patadas a alta velocidad seguidas de atar al oponente y estrellarlo contra el suelo con una fuerza devastadora. La segunda puerta, puerta de descanso, elimina los límites de fatiga del cuerpo. Restaura la resistencia y contrarresta el agotamiento causado por la puerta de apertura. En esta etapa, el loto frontal y técnicas como la sombra de la hoja danzante y el torbellino de Konoha pueden ejecutarse con la máxima eficiencia, sin arriesgar la vida del usuario. La tercera puerta, puerta de la vida, aumenta aún más la fuerza y la velocidad. El cuerpo se tiñe de rojo al intensificarse el flujo sanguíneo y la energía verde irradia hacia afuera. El loto inverso se hace posible. Un taijutsu que golpea con velocidad supersónica y un impacto mortal. La puerta de la vida marca la última etapa segura de las 8 puertas. La cuarta puerta, puerta del dolor, lleva el cuerpo más allá de sus límites naturales, aumentando drásticamente su poder, pero infligiendo una tensión severa. En este punto, las 8 puertas se vuelven verdaderamente peligrosas. La velocidad alcanza niveles abrumadores, y el loto inverso se vuelve aún más letal. Cuando le abrió esta puerta, sus venas se hincharon y su fuerza alcanzó cotas aterradoras. La quinta puerta, puerta límite, rompe el límite natural de velocidad del cuerpo. El usuario se mueve tan rápido que el aire se desgarra y el suelo se agita con cada paso. Cada golpe tiene la fuerza destructiva de un cañón. En la historia original, cuando le abrió esta puerta, aporreó a Gaara con una fuerza abrumadora. Si la defensa de arena de Gaara no hubiera sido tan absoluta, y el cuerpo de Lee no hubiera sido llevado al límite, el resultado podría haber sido muy diferente. En ese momento, la fuerza de combate de Lee ya había alcanzado el nivel de un Jonin completo. Entre los 12 de Konoha en ese momento, aparte de aquellos protegidos por una armadura de trama transparente, casi ninguno podía soportar incluso unos pocos golpes de él. Gaara, sin embargo, no era un oponente cualquiera. Desde niño, había sobrevivido a innumerables intentos de asesinato, ejerciendo el poder del Kola única instintivamente. Incluso en su juventud, ya había arrebatado la vida a varios Jonin. La sexta puerta, puerta de la visión, abre un estado de transición que conserva el aura verde de las 8 puertas a la vez que reduce la tensión física. En este estado intermedio, el usuario puede contenerse para conservar la resistencia y liberar todo su poder solo cuando sea necesario. Esta puerta constituye la base de la técnica pavo real de la mañana, un taijutsu que genera llamas abrasadoras mediante la velocidad y la fricción del aire. En la historia original, Migui abrumó a Kisame con esta técnica. Y Kisame no era un oponente cualquiera. Era temido en todo el mundo como la bestia con cola sin cola. Un monstruo entre los shinobi de nivel Kage. La séptima puerta, puerta maravilla. La última puerta antes del límite final. Al abrirse, el cuerpo libera vapor azul, creado por la evaporación del sudor debido al aumento extremo de temperatura. En esta etapa, incluso el más mínimo movimiento provoca oleadas de dolor en el cuerpo. La técnica definitiva de esta puerta es el tigre vespertino. Un puñetazo único y concentrado, tan rápido que crea una enorme onda expansiva de presión de aire en forma de tigre. La fuerza destructiva de este ataque es abrumadora. La puerta maravilla lleva el cuerpo a un nivel inimaginable, pero su poder roza lo aterrador. En la batalla contra Kisame, el ataque de Gui casi le impidió contraatacar. En ese momento, su fuerza ya había superado el nivel de la mayoría de los Kage y rozado el reino de un super Kage, aunque el coste físico era tan inmenso que no podía usarse con frecuencia. Incluso después de liberar la técnica, el dolor por sí solo era algo que ninguna persona común podría soportar. La octava puerta, puerta de la muerte. El estado final de la formación de las 8 puertas internas. Al abrirse, el usuario quema su propia fuerza vital, produciendo vapor rojo de su cuerpo. El poder liberado es decenas de veces mayor que el de los 5 Kages juntos. La técnica más poderosa de esta etapa es el Naegui, una sola patada tan devastadora que puede distorsionar el espacio. Pero un poder tan abrumador conlleva un precio insoportable, una muerte segura. Durante la tercera gran guerra ninja, el padre de Gui, Migui, abrió las 8 puertas para proteger a sus camaradas. Con su vida en juego, él solo obligó a los legendarios 7 espadachines ninja de la niebla a retirarse.
Se cree que su fuerza en ese momento superó incluso a la séptima puerta, alcanzando el nivel de un Super Kage. Sin embargo, comparado con su padre, el actual Migui ya había superado esos límites. El verdadero poder de las 8 puertas, en sus manos, fue suficiente para sacudir los cimientos del mundo shinobi, casi reescribiendo el final de la historia. En ese momento, junto a Lee estaban 2 hombres, Migui y Kakashi Atake. La actuación de Lee los conmovió a ambos. Especialmente Kakashi. Como rival y camarada más cercano de Ui, comprendía los enormes requisitos físicos necesarios para abrir las 8 puertas. Que Lee alcanzara esta etapa a su edad era algo extraordinario. Este niño, siempre supe que triunfaría. Declaró Ui, mostrando su característica sonrisa deslumbrante, con los dientes blancos y brillantes, mientras le hacía un gesto de aprobación a Kakashi. El ojo visible de Kakashi se curvó en señal de aprobación. Parece que tenías razón. Ambos habían visto la determinación inagotable de Lee, su sudor y sangre invertidos en el entrenamiento. Abrir las 3 primeras puertas a tan temprana edad ya era una impresionante demostración de talento en taijutsu. ¿Un verdadero genio? Todavía no. Después de todo, en su juventud, cuando eran más jóvenes que Lee, ya luchaban en el campo de batalla. Capítulo 75. Justo cuando los dos estaban hablando, estalló una repentina oleada de poder. Una energía verde brilló alrededor de Lee, las venas se le hincharon en la frente, el suelo bajo sus pies se agrietó y su piel se tiñó de un rojo sangre. Su expresión se transformó en algo feroz. Esto es. Lee había abierto la 4ª puerta, la puerta del dolor. La 4ª puerta superó los límites de seguridad de las 8 puertas, amplificando enormemente el poder más allá de la puerta de la vida. Pero ese poder trajo consecuencias terribles. Cuerpo dorado inquebrantable. Ábrete. Puerta del dolor, ábrete. Lee invocó el cuerpo dorado inquebrantable para fortalecerse. En cuanto cruzó la 4ª puerta, un torrente de poder brotó de él, y su fuerza se multiplicó en un instante. Pero esta era la primera vez que Lee entraba a la puerta del dolor, y podía sentirla desgarrando su cuerpo, cada latido acompañado de un dolor agudo y punzante. Este fue el precio de obtener el poder. Lee golpeó el suelo con el puño, ¡boom! La tierra se derrumbó al instante bajo el golpe. ¡Zas! Lee. Deja de usar las 8 puertas ahora mismo. Migui y Kakashi aparecieron junto a él en un instante. Ante la orden urgente de Ui, Lee se detuvo a regañadientes. Aunque quería seguir probando el poder de la 4ª puerta, se contuvo. Sin embargo, algo lo sorprendió. Con el cuerpo dorado inquebrantable reforzando su estructura, la carga de la 4ª puerta se sentía apenas un poco mayor que la de la 3ª. No se acercaba ni de lejos a la aplastante tensión de la que Ui siempre le había advertido. Lee, no te presiones. Forzar las 8 puertas puede poner tu vida en peligro. Dijo Ui con gravedad, con preocupación en la mirada. Lee abrió la boca para discutir, pero cuando vio la sincera preocupación de su maestro, se tragó sus palabras. Tranquilo, amigo, intervino Kakashi. Su mirada penetrante se posó en Lee. Este chico tiene rastros de otra disciplina de taijutsu. Se superpone con las 8 puertas. Su resistencia es mucho mayor de lo normal y los efectos secundarios habituales se han reducido considerablemente. A Lee se le encogió el corazón. Kakashi lo había descubierto. Como era de esperar del genio shinobi al que Naruto tanto elogiaba. Tienes razón, admitió Ui, relajándose por fin. Me apresuré. Ahora que prestaba más atención, él también podía sentirlo. Un aura única se aferraba al cuerpo de Lee. Siempre había admirado sus impecables principios y una vez sospechó de una herencia familiar, pero Lee era huérfano. Aunque Ui a menudo era ajeno a todo, no estaba ciego. Sabía que Lee guardaba sus propios secretos. Y nunca los indagaba. Al fin y al cabo, cada uno tiene sus propios secretos. Kakashi, sin embargo, le dirigió a Lee una mirada tan penetrante que lo hizo sentir completamente expuesto. Podría ser, pensó Lee nervioso, que el señor Kakashi, a quien Naruto-kun llama señor 50 y 50 y cabello blanco con deficiencia renal, ya sepa que he estado ocultando mi fuerza. Incluso Lee, un hombre honesto y de cejas gruesas, había comenzado a adquirir malos hábitos después de estar cerca de Naruto. Pero en realidad, Kakashi no sospechaba lo que Lee temía. En cambio, estaba bastante seguro de que el método de entrenamiento que Lee dominaba provenía de Naruto. Desde que escuchó fragmentos de la verdadera fuerza de Naruto, Kakashi había estado prestando mucha más atención.
Lee pasaba mucho tiempo entrenando con Naruto, y Kakashi sabía perfectamente que Naruto no era tan simple como parecía. Gui, por supuesto, nunca se dio cuenta. Sus preocupaciones eran otras. De repente, Kakashi habló. Lee, ¿qué te parece un intercambio? Te cambio mi elemento relámpago, una técnica de rango S, el Chidori, por tu método de entrenamiento de Taijutsu. Kakashi, tú. Gui estaba atónito. Que Kakashi hiciera semejante oferta era asombroso. No solo era abrupta y algo inapropiada, sino que también tenía un valor impactante. Un ninjutsu de liberación relámpago de rango S. Las técnicas de rango S eran extremadamente raras en el mundo shinobi. Y que un veterano como Kakashi se acercara a un novato con semejante trato, era simplemente increíble. ¿Kakashi ha estado actuando extraño últimamente?, murmuró Gui en voz baja. Kakashi no solo se había acercado a Lee para hablarle de las 8 puertas, sino que también había aprendido una vez más la técnica de la espada del colmillo blanco. A los ojos de Migui, esto era una prueba de que Kakashi finalmente había salido de las sombras de su pasado y ahora buscaba fuerza con renovada determinación. Kakashi, mi eterno rival, bien hecho. Gui levantó el pulgar, y su sonrisa característica brilló blanca bajo la luz del sol. El brillo de sus dientes era tan deslumbrante que hizo que Kakashi entrecerrara los ojos. Había malinterpretado algo otra vez. Era cierto que Kakashi había retomado su entrenamiento serio, pero sus razones eran prácticas. Su Sharingan consumía constantemente sus reservas de chakra, lo que le impedía mantener largas sesiones de ninjutsu. Desarrollar nuevas técnicas en tales condiciones era simplemente irreal. Si quería hacerse más fuerte, solo podía seguir progresando en taijutsu. Por eso Kakashi había desempolvado la técnica de la espada colmillo blanco que había abandonado hacía años. No solo eso, sino que había buscado a Gui para que lo instruyera en las 8 puertas. Aunque Kakashi ya las había estudiado, solo había logrado abrir la primera puerta. Nunca había tenido la intención de seguir ese camino, hasta ahora. Ya era tarde para dedicarse al taijutsu, pero Kakashi razonó que si al menos podía dominar las primeras 4 puertas, combinadas con su Sharingan y la técnica de la espada colmillo blanco, su fuerza alcanzaría el nivel de un verdadero Kage. Y la motivación de Kakashi era clara. Sus investigaciones lo llevaron a una conclusión. La muerte de su padre estaba relacionada con Danzo Shimura. Las palabras de Naruto habían insinuado esto antes, pero Kakashi necesitaba confirmarlo con sus propios ojos. Para enfrentarse a Danzo, necesitaría fuerza. Danzo estaba rodeado de innumerables agentes de la raíz, e incluso Uchiha Shisui, portador del Mangekyou Sharingan, había caído ante él. Si Kakashi quería justicia para su padre, no tenía más opción que fortalecerse, incluso si eso significaba rebajarse a pedir ayuda a un joven. Sabía que Lee era especialista en taijutsu, pero también sabía que Uchiha Sasuke, compañero de Naruto, necesitaba el ninjutsu del elemento relámpago. El Chidori de Kakashi era la combinación perfecta con el Sharingan, y a cambio del método de entrenamiento de Lee, podía transmitírselo a Sasuke. Desde su perspectiva, fue un trato justo. Antes de que Lee pudiera responder, Migui intervino en voz alta. Kakashi. Aunque me alegra ver tu espíritu renovado, mi discípulo es como yo. No depende del ninjutsu. Creo que incluso sin ninjutsu ni genjutsu, puede convertirse en un shinobi excepcional. Kakashi ignoró las palabras de Gui. En cambio, le dijo a Lee con calma. Si te decides, búscame en este campo de entrenamiento. Luego se dio la vuelta y reanudó su entrenamiento. El tiempo era oro. Debía aprovechar cada instante para fortalecerse. Kakashi. Mi eterno rival, tengamos un partido de entrenamiento. La voz de Gui resonaba con pasión. Ver a Kakashi entregarse al entrenamiento lo llenó de emoción. Un Kakashi dedicado al entrenamiento era mucho mejor que uno leyendo distraídamente los libros de Jiraiya-sama. Con gran entusiasmo, Migui se lanzó a unirse al entrenamiento. Lee, que se quedó de pie detrás de ellos, solo podía observar en silencio, sumido en sus pensamientos. Gui jamás dudó de Kakashi, ni de su propio discípulo. Para él, la confianza era absoluta. Siguiente capítulos. Del 76 al 80.